Vamos a arrancar agradeciéndoles su participación a todas y todos, también los que están conectados en el Facebook del Colegio de Jalisco, así como también en el Facebook de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y también en la conexión con los colegas de la Universidad de Burgos y la Universidad del Alba. Entonces, para arrancar el evento vamos a pedirle al doctor Santiago Bello Paredes, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos, que nos dé unas palabras de bienvenida. Gracias, doctor. Paredes, decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Burgos, que nos dé unas palabras de bienvenida. Gracias, doctor. No se le escucha. Ya. Buenas noches desde Burgos, España. Es un honor poderles ver también a los colegas del Colegio de Jalisco. Dar la bienvenida a todas las personas que nos escuchan en este seminario permanente de Derechos Humanos y Sustentabilidad, que viene realizándose de tan buena mano por parte del presidente del Colegio de Jalisco, el doctor Roberto Arias, y el doctor Páez. Y yo, como director de la Red Hispanoamericana de Derechos Humanos, tengo el placer de prologar esta actividad que es de enorme importancia, dado que se realiza en 4 entidades que conforman la Red Hispanoamericana de Derechos Humanos: el Colegio de Jalisco, que lo hará esta tarde, la Universidad del Alba, la Universidad de Bucaramanga y también la Universidad de Burgos. Estas actividades del seminario forman parte de la pléyade de cursos, títulos propios, actividades de formación que viene realizando la Red Hispanoamericana de Derechos Humanos Francisco de Vitoria, que conforma un conglomerado de entidades públicas y privadas que van desde México hasta Argentina, conformadas también por entidades españolas, como es la Universidad de Burgos y el Ayuntamiento de Burgos, y que seguimos en continua expansión. Nuestra idea, nuestro soporte argumental es defender la sostenibilidad y los derechos humanos bajo el amparo de esta figura histórica de Francisco de Vitoria. Por tanto, agradezco profundamente al Colegio de Jalisco que haya coordinado esta actividad del Seminario Permanente de Derechos Humanos, que haya divulgado esta actividad y también que dirija esta primera ponencia. Desde Burgos, España, a todas las personas que nos están escuchando a estas horas de la noche en España y de la tarde en Hispanoamérica, ánimo, y seguiremos trabajando por los derechos humanos y la sustentabilidad con la misma energía y la misma potencia que lo venimos haciendo en estos 2 últimos años. Buenas noches, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Santiago Bello. Damos la palabra al doctor Roberto Arias también para que nos dé unas palabras de inauguración también. Muchas gracias, doctor Páez. Sí, simplemente para extender a los que nos acompañan de manera presencial y de manera virtual la naturaleza de esta iniciativa, que efectivamente coordinará el Colegio de Jalisco como aliado de la Red Hispanoamericana de Derechos Humanos. Decirles que es un esfuerzo de divulgación de la ciencia que está promoviendo, por supuesto, desde los contenidos que nos importan desde la Red Hispanoamericana de Derechos Humanos. Para el Colegio de Jalisco es una distinción arrancar con esta nueva actividad que viene a sumarse, por supuesto, ya a la amplia oferta de conversatorios, digamos, virtuales que promovemos desde el Colegio de Jalisco. Tenemos una amplia experiencia. Después de la pandemia, pues no nos tocó de otra más que continuar con la virtualización, y nos ha parecido que es un mecanismo de divulgación de la ciencia bastante potente. Quedará grabada la sesión y podremos, digamos, replicarlo a partir de nuestros distintos medios de divulgación de las instituciones que conforman la Red Hispanoamericana de Derechos Humanos Francisco de Vitoria. Para el Colegio de Jalisco, pues simplemente es una enorme distinción poder ser la institución inaugural de este nuevo seminario, que viene a sumarse, insisto, a la oferta que ya ofrece el Colegio de Jalisco y que buscamos a través de nuestros aliados de la red divulgar a nivel de Hispanoamérica.
Sin más preámbulo, simplemente decirles, sé que habrá una presentación formal de nuestro ponente, pero decirles que después de deliberar con el equipo que conforma la línea de investigación en derechos humanos, seguridad y justicia, consideramos que el tema, la temática que nos va a abordar el doctor Guillermo Cepeda Lecona era lo que nos interesaba ofrecer, digamos, porque es una perspectiva en la que el estado de Jalisco particularmente se ha distinguido por ser líder a nivel nacional, como nos platicará nuestro querido miembro del cuerpo académico de la línea, que agradecemos por supuesto también a la coordinadora de la línea que nos acompañe, y a los alumnos de la maestría, que vamos a hacer un cambalache, ¿no? Un poquito de derechos humanos y después veremos el resto de la sesión en clase. Muchísimas gracias y le cedo el uso de la voz a Páez para que haga la presentación formal de nuestro ponente de lujo. Muchas gracias, doctor Roberto Arias. Vamos a dar una breve semblanza del doctor Guillermo Cepeda Lecona. Él es actualmente director general del Instituto de Justicia Alternativa. Es doctor en Derecho por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de México. Maestro en Políticas Públicas por el Instituto Tecnológico Autónomo de México, el ITAM. Y abogado por la Universidad de Guadalajara. Su experiencia profesional: ha sido director general del Instituto de Justicia Alternativa desde 2018 y profesor del Colegio de Jalisco desde 2017. Es director y fundador de Jurimetría, Iniciativas para el Estado de Derecho, AC, miembro del Sistema Nacional de Investigadores de la SNI desde 2008, miembro de la Academia Mexicana de Ciencias Penales, galardón Jorge Pesqueira Leal, otorgado por por Centros y Prestadores de Justicia Alternativa de México, Premio Nacional de Derecho y Economía, otorgado por la Academia Mexicana de Derecho y Economía, y Premio Nacional de Ensayo Histórico Salvador Azuela, otorgado por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de la Revolución Mexicana. Autor de más de 10 libros y de 50 ensayos publicados en revistas académicas, capítulos de libros, monografías y revistas especializadas. Doctor, pues te agradecemos mucho por la oportunidad de escuchar tu ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias al Colegio de Jalisco, a su presidente, en particular mi buen amigo desde hace ya algunas décadas, el doctor Roberto Arias, a mi colega Carlos Páez, a mi coordinadora de línea de investigación, la doctora Jacqueline, a todos ustedes presentes, a buenos amigos que están por aquí, las personas que están conectadas de estas 3 instituciones universitarias que conforman esta red. Pues mi agradecimiento, los que están aquí presentes, dicen que a los amigos se les conoce en el hospital, en la cárcel y en las conferencias. Entonces, muchas gracias por su asistencia. Pues y agradezco, es una gran deferencia que se me considere por parte de mi casa académica, que es el Colegio Jalisco, para esta importante iniciativa, esta red hispanoamericana de derechos humanos, y con una temática que creo que es fundamental. Voy a plantearlo, y ahora que estuve preparando el texto escrito que presentaré para una publicación, pues me vieron, es indispensable cuando uno habla del derecho humano al recurso efectivo, pues siempre aparecen ahí los criterios de don Sergio García Ramírez, que es un maestro emérito de esta institución, juez de la Corte Interamericana y presidente de la Corte Interamericana. Así que pues fue, además que el Colegio de Jalisco le hará próximamente un homenaje, además de una calle de Guadalajara llevará en breve su nombre. Hemos propuesto incluso que sea la del federalismo, porque ya no se usa, de hecho, no la calle, sino el federalismo. Entonces, pero bueno, habrá una calle digna para llevar el nombre de don Sergio García Ramírez, así es. Pues bueno, planteo en la agenda del
derecho humano al acceso a la justicia, que es fundamental, y cómo los métodos alternos de solución de conflictos han ido abriendo brecha. Incluso ha sido una larga marcha, como diré más adelante, porque incluso ha llegado paulatinamente. Los abogados tradicionales no veían con buenos ojos al método alterno, ya lo veremos, y sin embargo ahora, sobre todo en la realidad latinoamericana, que ve mucho la Corte Interamericana, pues se ve que reúne requisitos para hacer eficaz el derecho humano al recurso efectivo, que reúne 3 características, y también lo veremos en su momento, que es el recurso efectivo, sencillo y rápido. Y el método alterno reúne muchas de esas características, pero ya veremos. Entonces, avanzando en... ¿Se avanza desde aquí? Porque con el mouse. Con el mouse. Ahí está, muy bien. Sí, pues el derecho humano al acceso a la justicia tiene una dimensión que es normativa y otra que es una dimensión fáctica, ¿no? La normativa, en donde hay, creo, un consenso, la igualdad ante la ley, pero lo complicado y más para las realidades de nuestros países es ya la dimensión fáctica, cómo pasamos del derecho abstracto a la garantía concreta. Entonces es los obstáculos derivados de las condiciones reales del acceso a los tribunales. También un tema que me gusta mucho destacar cuando hablamos del tema de derechos humanos y del nuevo bloque de constitucionalidad que desde el 2011 tenemos en México, de que es la Constitución más los tratados internacionales, es la fuerza expansiva. Vamos a ver que pronto se da la mutación en la interpretación de las normas, sin cambiar el texto del tratado o de la Constitución, se va ampliando, expandiendo la fuerza expansiva de los derechos humanos. Como veremos, el artículo 8º de la Convención Americana de Derechos Humanos establece las garantías procesales en materia penal, y sin embargo la jurisprudencia de la Corte Interamericana lo ha ido expandiendo. Bueno, es cierto y urgente para materia penal, pero también no escapa la materia civil a tener estas garantías, ser oído, ser escuchado. Y después dice, no, también en lo administrativo. Y, oye, la protección de un derecho, sí, pero no solamente judicial. También hay que buscarle que sea efectivo, que sea rápido y que sea sencillo, también en materia administrativa, también en materia civil. También la referencia a que el recurso no sea ilusorio, es decir, que no solamente esté en la ley, sino que estén tomadas también. El artículo 2º de la Convención Americana dice, no solamente armonices tu legislación, dótala de toda la estructura, de todas las políticas públicas, lo que llama la Corte y la Comisión Interamericana, las medidas adecuadas, es decir, las buenas prácticas para que no solamente tengas una ley armonizada acorde a los estándares internacionales, sino que le des viabilidad. Entonces, eso de que la Corte Americana ha señalado que el recurso no sea ilusorio, que realmente sea factible, que esté expedito y que sea que se pueda desarrollar en la práctica. Hay 3 escuelas del estudio del acceso a la justicia, los que se centran en el derecho, de arriba hacia abajo, dicen hay que apostarle por un derecho que llegue a todos los rincones del país. Yo recuerdo en los años 70 del siglo pasado, decía don Héctor Fix Zamudio, hay que hacer así como hay un Instituto Mexicano del Seguro Social, que haya un Instituto Mexicano de la Asesoría Jurídica, que tengamos todos los mexicanos el derecho al acceso a la justicia y sobre todo a la defensa adecuada, que también veremos que tiene sus nociones. Luego están los teóricos del acceso a la justicia centrados en el derecho, pero de abajo hacia arriba, de las comunidades, las cortes de pequeña cuantía, todos los trabajos empíricos y las formas descentralizadas, que son en algunos casos en materia agraria, que ha visto la Corte Interamericana, se celebra que las formas más descentralizadas de justicia son las más adecuadas, las que realmente llegan a lo más profundo de la justicia y de la resolución de los conflictos, que también esto resuena mucho con los métodos alternos. Y hay tercer grupo de investigadores que argumenta que el derecho y sus instituciones no son los únicos medios o los más importantes para el acceso a la justicia. Y aquí viene la primera cita de don Sergio García Ramírez, que le decía, no le pidas a la justicia penal
lo que no hace la justicia social. Es decir, viene el enfoque de la seguridad humana, es decir, en la medida en que tengamos mejor acceso a servicios de salud, servicios de educación, a un trabajo bien remunerado, las presiones sociales bajarán mucho sobre las conductas antisociales, y obviamente también si tienes instituciones de cumplimiento de los contratos, medio ambiente sano, alimentación adecuada, pues tendrás mejores condiciones para que las fricciones, los conflictos sean menores. Por eso hay varias aduanas al acceso a la justicia. Por ejemplo, destaca Gallagher, dice, hay ocasiones, la primera aduana es reconocer la existencia de un problema o la violación de un derecho. Hay sectores de la población que ya tienen una alta tolerancia a la violación de sus derechos. Por eso está importante el conocimiento o la cultura jurídica. Hay veces que las propias personas no saben que les están violando sus derechos, no son altamente tolerantes. Entonces, el solo hecho de que sepan sus derechos y que estos se les están violando es una primera aduana. Después, bueno, identificar que es de naturaleza jurídica, que también aquí los métodos alternos, vamos a ver, tiene algo que aportar, porque no todo conflicto es de naturaleza jurídica, y sin embargo, sí genera un malestar en la población y puede llevar a la violencia, aunque el derecho no lo observe. Identificar a la persona responsable de la violación, del problema del incumplimiento, convertir esto en una demanda o reclamo, que es la aduana más difícil. Pongo con frecuencia el caso de un pagaré de 4,000 pesos, pues es difícil, aunque jurídicamente esté ahí, articularlo, hacerlo una demanda, llevarlo ante un juzgado, sostener el proceso iniciado ante la autoridad, y también ahí los métodos alternos son fundamentales en el acceso a la justicia. Y una vez resuelto en un tiempo prudencial, que también es otra ya hemos dicho, la justicia pronta, hacer efectiva la decisión de ejecución de los fallos judiciales. También otra forma de verlo, con estos autores, estas autoras, Virginie y Gerardi, el acceso a la justicia, al mecanismo institucional competente para tener el reclamo, el acceso a un buen servicio de justicia en un tiempo prudencial, que es Jeremy Bentham, hace más de 2 siglos, 250 años, dijo que justicia retrasada era justicia denegada, y pues sigue siendo realidad. También por eso el tiempo es fundamental. También veremos cuando refiramos el recurso idóneo, que si hay alguna jerarquía entre esas tres cualidades del recurso efectivo, del recurso sencillo y del recurso rápido. Conocimiento de los derechos por parte de los ciudadanos y de los medios para poderlos ejercer, la cultura jurídica. El sistema interamericano tiene esta mancuerna de artículos, el artículo 8 y el artículo 25, y juntos se dice son, una vez fusionados o una vez interpretados sistemáticamente ambos, dan origen al derecho al acceso a la justicia. En el artículo 8 más en el acceso a la justicia en general, el artículo 25 más en el tema del recurso efectivo. Son los derechos que contemplan estos dos artículos: el recurso efectivo, sencillo y rápido, autoridad competente, desarrollar las posibilidades del recurso, esto es del recurso no ilusorio, que realmente sean factibles, y garantizar el cumplimiento de las sentencias. Y el artículo 8, el derecho al debido proceso, ser oído, al tener un proceso con todas las formalidades, garantías mínimas en materia penal, que como hemos dicho se empiezan a exportar o a extrapolar o a expandir hacia otras materias. Dice una de las analistas, se trata de 2 normas que señalan 2 dimensiones diversas del mismo derecho, el derecho al acceso a la justicia. Me refiero a Ana Mari Garro, que tiene un excelente libro sobre la trayectoria de la interpretación jurisprudencial del artículo 25 en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde el epílogo lo hace don Sergio García Ramírez. El artículo 8 de la Convención Americana, como sabemos, establece toda persona tiene derecho a ser oída,
con las debidas garantías dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, la teoría del juez natural, establecido con anterioridad por la ley. Y ya vienen todas las garantías procesales. Aquí se establece en materia penal, obviamente, la Convención Americana de 1969, la primera generación de derechos, subraya las garantías procesales y habla todo el derecho a la a defensas, a saber quién acusa, al ser asistido por un defensor público, no cualquier defensor, un defensor, una defensa adecuada, con todas las características, con todas las certificaciones, para que, dice Luigi Ferrajoli, el derecho de defensa adecuada es una metagarantía, porque por más que tengamos el debido proceso, por más que tengamos muchas garantías, si no tenemos un buen abogado que las haga valer, de poco nos sirve. Por eso dice, el derecho de defensa adecuada es una metagarantía, porque es fundamento para que las demás sean eficaces. Entonces, aquí se establece todas las garantías en materia penal. Decíamos ya después, los criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana los han ido expandiendo hacia otras materias. Como decía don Sergio García Ramírez, en materia penal es fundamental blindar de garantías al imputado. Dice, porque los americanos lo tienen muy claro, decía don Sergio, porque ellos dicen Ohio contra Smith, o sea, todo un estado contra una persona, ¿no? Entonces, por eso, como es tan abrumador el que el estado te esté investigando, el estado te esté acusando, debes de tener una serie de garantías que son, fundamentalmente, también dice Ferrajoli, el imputado tiene dos garantías, la de verdad y la de libertad. La de verdad porque cuando una persona es condenada en un estado de derecho, en una sociedad democrática, es porque realmente se acreditó que es responsable. ¿Por qué? Porque el imputado, como le digo a mis alumnos en la materia respectiva, el imputado empieza ganando 1-0. Él lleva una ventaja. Tiene la presunción del principio de inocencia. Si nadie presenta pruebas, ni la defensa, ni pues sale ganando. También, si presentan muy buenas pruebas y es intensiva la carga probatoria y se desahoga, es un gran proceso y están, se puede decir, en empate, también gana el imputado, porque en caso de duda lo más favorable al imputado. Entonces, por eso es una garantía de verdad, porque si ya la carga de la prueba le corresponde al Ministerio Público, no al, o al fiscal, no al individuo, entonces las garantías penales son exhaustivas porque es muy asimétrico la contienda. Entonces, por eso se blinda de tantas garantías. El artículo 8, pues, sigue, no podrá ser sometido a un nuevo juicio, todos estos principios que también abrevamos en nuestra Constitución, pero se resumen en el acceso a la justicia, igualdad de toda persona, el debido proceso y las garantías mínimas en materia penal. Me voy a empezar aquí para centrarme después en los métodos alternos y cómo se incursionan aquí. Y es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, este es de 1948. El artículo 10 establece también, es el equivalente, o de donde abrevó, un par de décadas después, el sistema interamericano, el principio, la igualdad ante los tribunales, la declaración, se presuma su inocencia, todos estos derechos también tienen su equivalente. Y en la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, se subrayan los autores, que fue también de 1948 en Bogotá. Ya venía en el artículo 18, ahí venían juntos, ahí estaban todavía juntos lo que es el artículo 8 y 25 de la Convención. Toda persona puede ocurrir a los tribunales para hacer valer sus derechos. Y asimismo disponer de un procedimiento, que ahí viene el artículo 8, y sencillo y breve, por el cual la justicia lo ampare. Incluso ha dicho que el artículo 25 es el derecho de amparo interamericano, contra actos de autoridad que violen en perjuicio suyo algunos de los derechos fundamentales. También viene una discusión si solamente el amparo o el artículo 25 es para derechos fundamentales. Lo veremos muy brevemente. El derecho a un recurso y el derecho al debido proceso, dice O'Donnell, son dos caras de la misma moneda. Allí estaban todavía juntas y ya, como hemos visto, el artículo 8 y el 25 lo separa en el debido proceso.
y en el recurso en el derecho al recurso idóneo o el recurso efectivo. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos también tiene su equivalente. Todas las personas son iguales ante la ley y ante los tribunales. Es el equivalente de nuestro artículo 8º. Y vienen algunos principios normativos, los principios básicos, como decían, se comenta ya el derecho internacional de los derechos humanos, hace la expansión. Cuando doy la materia de derechos humanos, les digo a mis alumnos que lo doy en la clase de derecho, en la licenciatura en derecho, que el abogado del siglo XXI pues tiene todas estas herramientas, sea abogado de empresa, porque también hay convenciones internacionales que hablan de los derechos del debido proceso corporativo. También, obviamente, si estás en materia penal, no se diga. Si estás en materia civil, familiar, los derechos del niño, el tema de los derechos de la mujer. Entonces, tienen estas normas complementarias, más de 180 convenios donde se toca el tema de derechos humanos a disposición de los abogados para, a través de la interpretación conforme y el principio por persona, expandir el derecho. Realmente los abogados del siglo XXI en México ya tienen herramientas para realmente hacer progresar todos los derechos. Y no ante cualquier tribunal, ¿no? También hay principios básicos relativos a la independencia de la judicatura, que es de 1985, este Congreso de Naciones Unidas en la materia. Yo recuerdo que yo tuve un maestro él me daba marcas y patentes, y Horacio Rangel, y decía, siempre nos reunimos en ciudades que nos inspiren para hacer las convenciones que expanden los derechos humanos. Nos reunimos en Zurich, nos reunimos en Berna, nos reunimos en Davos. Decía luego muy bromista, decía, nunca van a encontrar ustedes la convención de Pachuca. Dice, eso nunca va a existir. Bueno, entonces, esos especialistas en derechos, en prisión preventiva, especialistas en el derecho de la niñez, se reúnen en ciudades convocados por organismos internacionales, son especialistas de derechos humanos y llevan las buenas prácticas, las medidas idóneas y adecuadas, y lanzan estas convenciones y estos tratados que llevan a una nueva frontera los derechos. Vamos a ver y consideraciones de expansión. Dice, el derecho al debido proceso es más amplio, pues ampara a la persona en todo asunto jurídico, ya no solamente lo penal que vimos en el artículo 8º de la Convención Americana, y viene esta resolución de 1989 del Comité de Derechos Humanos, que cada 6 meses lo preside un país. En México ya lo presidió 3 veces, y en el 89, en el caso Morael contra Francia, en el párrafo 9.3, fija un primer criterio de: el comité observa a este respecto que el párrafo mencionado no solo se aplique en materia penal, el artículo 14.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del 66, no solo en materia penal, sino también en los litigios relativos a derechos y obligaciones de carácter civil. Entonces ahí, desde el 89 se da esa expansión, pero antes otros tribunales europeos también habían dado esta expansión. En el 79 se establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, de ahí el Pacto Internacional de Derechos Humanos, civiles y políticos, que tiene su equivalente 3 años después en la Convención Americana, en el artículo 8º, pues ahí se expansivo a lo civil. También una opinión consultiva que se le hace a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también dice, son garantías judiciales según la Convención. El artículo 8º no contiene un recurso judicial propiamente dicho, sino un conjunto de requisitos que deben observarse en las instancias procesales para que pueda hablarse de verdaderas y propias garantías judiciales. Según la Convención, abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquellos cuyos derechos y obligaciones están bajo consideración judicial. Entonces también lo expande a otras materias. Y dice, no solo, y sigue adelante la expansión. Dicen, no solamente
a los juicios, sino también las investigaciones que hagan las autoridades, también se hace expansivo ahí el debido proceso. También de ahí, y aquí viene un tema muy importante para el sistema interamericano, en el caso Blake, en el caso Blake del 98, también dice, también alcanza no solo al imputado sino a los derechos de los familiares de la víctima. Entonces, se hace expansivo, dice incluso Cecilia Medina Quiroga, en el desarrollo del artículo 8 y 25 de la Convención, han sido usados como fundamento no solamente del acceso a la justicia, sino que configurarían el acceso a la justicia y el derecho a la verdad. Y de ahí también viene ya todo el tema para desapariciones, para ejecuciones, desapariciones forzosas, ejecuciones extrajudiciales. Y también no solo para personas acusadas de un delito estricto sensu, sino también a personas acusadas de faltas y contravenciones o infracciones. Entonces empieza a expandirse ya en el 97, 98, también no solamente en materias judiciales, sino también administrativas o de inversiones. Y también en materia penal, no solamente durante el plenario, a los sumarios, incluso a las investigaciones preliminares, lo que nosotros sería la carpeta de investigación, es la fuerza expansiva de los derechos humanos, y lo que al principio del artículo 8 en materia penal ya está no solo al proceso judicial, sino a las investigaciones, cualquier acto de molestia de la autoridad, y no solamente en materia penal, sino en cualquier otra materia. Y ahora el artículo 25 de protección judicial del recurso efectivo, el artículo 25 de la Convención Americana, es un recurso sencillo y rápido. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces y tribunales competentes para la defensa de los derechos fundamentales. También tienen su equivalente en el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos en su artículo segundo y tercero. La autoridad competente en materia judicial, administrativa o legislativa, o cualquier otra autoridad, también ahí ya lo es expansivo, prevista en el sistema legal, decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso y desarrollará las posibilidades del recurso judicial, que no sea un recurso ilusorio, que realmente sea un recurso viable, y podrá interponer un recurso efectivo. Entonces, también en el artículo 25 contiene el derecho al recurso efectivo, sencillo y rápido, a la autoridad competente y al desarrollo de las posibilidades del recurso. Decíamos que no sea un recurso ilusorio, y garantizar el cumplimiento, es decir, que no solamente existan los tribunales, sino que una vez que llegue una sentencia, tengan todo el apoyo coercitivo para que estos sean cumplidos y los daños a la víctima reparados. También tiene sus normas complementarias, simplemente a manera de ejemplo, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer del 79, la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en Belén do Pará, que ahí también tiene un tema en materia de métodos alternos, que establece que no se puede mediar cuando hay violencia contra la mujer. Se han desarrollado desde el 94, estamos hablando de hace 30 años, se han desarrollado mecanismos restaurativos en los que se puede trabajar por separado, porque obviamente no se puede hacer mediación cuando hay asimetría entre las partes, o cuando no hay autonomía de la voluntad, y cuando hay miedo de una de las partes sería impensable hacer una mediación. Pero sí hay figuras restaurativas muy potentes que pueden empoderar a la víctima e incluso inducir a terapia cognitivo-conductual que desactive o reduzca la agresividad o los elementos, también el tema de enfoque de justicia terapéutica, pero siempre por separado. Entonces se ha avanzado también mucho en esta materia, y los métodos alternos y la justicia restaurativa tienen también una agenda que después de Belén do Pará ha evolucionado mucho. De hecho, también los organismos nacionales para erradicar la violencia contra la mujer aquí en México están contemplando estas figuras restaurativas
porque antes simplemente era no procede la mediación, pero no procedía algo mejor, porque el sistema judicial, que es el que opera en estos casos, no es el más indicado para restaurar, reparar adecuadamente a las víctimas. Y la declaración de los, ya habíamos comentado esta disposición, donde también tiene su origen en el artículo 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de noviembre del 48, en Bogotá. Por eso que fue cuando tocó el famoso Bogotazo, cuando estaba esa convención, le tocó como reportero documentarla a Gabriel García Márquez, lo dice en sus memorias, le tocó el Bogotazo, justo hablando de el instrumento de los derechos humanos, y se dio un golpe de Estado o un levantamiento en la ciudad donde estaba discutiendo. En la interpretación expansiva de los artículos 8 y 25 de la Convención, ya lo hemos comentado, cualquier mecanismo procesal, incluido todos los escenarios posibles de acceso, se expande para cualquier tipo de instrumento. La efectividad cualificada, que aquí el recurso efectivo sencillo y rápido, la Corte Interamericana, primero, su primer criterio jurisprudencial decía, lo más importante es que el recurso sea efectivo, es decir, que logre revertir la violación que se cometió, eso es lo más importante. Y decía, tendencialmente, que sea lo más rápido posible, pero lo importante es que sea efectivo. Y después, ya cuando llega don Sergio García Ramírez a la Corte Interamericana, dice, pues, ¿por qué tiene que haber una propiedad conmutativa en los derechos humanos? ¿No? Primero luego aquel. Dice, no. Incluso por aquí lo traigo para citarlo. Él dice, yo no concibo un derecho efectivo, pero que no sea rápido y sencillo, como tampoco concibo un recurso sencillo y rápido que finalmente no sea efectivo. Entonces dice, no hay propiedad conmutativa en los derechos, no tenemos que optar por uno o por otros. Y también, viene la referencia de la Corte a la idoneidad. Dice, bueno, lo ideal es que tengan las tres cualidades, y don Sergio lo refiere, tienen que coincidir las tres, pero hay casos donde el recurso, donde hay recursos idóneos, donde lo más importante es, según la naturaleza de la violación, que en el caso, por ejemplo, de casos que documentó la Corte, que atendió la Comisión Interamericana y después la Corte Interamericana, de masacres en algunos países de Sudamérica, dice, pues ahí no tenemos que pedir algo sencillo y rápido. Hay que hacer auténticas investigaciones criminales, con peritajes, que exhaustivamente se investigue la verdad y se repare el daño, y ahí esa es la forma idónea. Se busca algo sencillo, rápido, cuando hay una afectación en proceso, pero esta que ya es consumada y de tal gravedad, el idóneo es una investigación exhaustiva. A las víctimas directas, ya no les sirve mucho la rapidez, pero sí a la justicia y a los derechos de las familiares de las víctimas, sí que sea exhaustivo, el derecho a la verdad, de ahí se deriva. Entonces también surge esta otra adjetivo, dice Ana Mari Garro, es una efectividad cualificada. Bueno, es idónea, es decir, y el plazo sí que sea ahí tendencialmente breve, pero sobre todo cuando son violaciones en proceso, debe ser sencillo y rápido para que se puedan dar las medidas cautelares más adecuadas. En la protección judicial, podría ser un órgano ajeno al Poder Judicial, la autoridad competente. Menciona la judicial, el artículo 25 lo menciona, pero los fallos que ya hemos comentado dan otras posibilidades, que sean autoridades administrativas, el acceso a la justicia más amplio, la justicia administrativa, la autoridad que pueda resolver, cualquier autoridad que pueda resolver vinculantemente, y que violen sus derechos fundamentales, que también ahí se hace un parteaguas que va a ser muy importante al final cuando refiramos de los métodos alternos. El artículo 8 hace más amplio y para otras materias, ese es el derecho al acceso a la justicia.
y las violaciones, los que violan derechos fundamentales, ahí es donde se requiere un recurso efectivo, el idóneo, porque a veces la gravedad de las violaciones amerita una investigación exhaustiva y tendencialmente sencillo y rápido. El acceso a la justicia, dice, no se satisface con ser oída, sino con obtener una resolución vinculante y que ésta sea ejecutada. Entonces, y aquí es donde aparece Héctor Fixamudio, que fue juez de la Corte Interamericana. A él le tocó ser juez de la Corte Interamericana antes de que México se sometiera a la jurisdicción. Creo que en el 79 fue el de los primeros jueces nombrados para la Corte Interamericana. Y ya en el 98 México se somete a la jurisdicción de la Corte Interamericana, y él dice, prefiero utilizar la noción acceso a la justicia que acceso a la jurisdicción, porque es más amplio. También se abre a otros instrumentos de solución de controversias, no solamente al judicial, y ahí es donde dice, también aquí se puede acudir a la conciliación, la mediación, el arbitraje, y los organismos similares al ombudsman. Es decir, es una expansión adicional, y es donde entran los mecanismos alternativos. Los mecanismos alternativos de solución de conflictos, que no ha sido pacífica su ingreso, aunque ahora afortunadamente ya la Corte Interamericana y la Constitución Interamericana ya contempla mecanismos de conciliación entre las partes o formas informales o formas de tratar de buscar la autocomposición en algunos ámbitos para la instrumentación y las investigaciones en materia de violaciones de derechos humanos. Entonces no ha sido pacífica la aceptación en el ámbito jurídico ni en el ámbito de los derechos internacionales de los derechos humanos. Es decir, cómo es esto que una resolución, se dice, el artículo 25 es una resolución que dicta un juez, y la que dicta un método alterno no es un juez, es un mediador, e incluso a veces es un particular, ¿no? Entonces, el propio derecho internacional de los derechos humanos puede considerar, ha costado trabajo que se abran a este tipo de mecanismos, y los abogados, esto que se escribió hace 70 años, 67 años, sigue vigente en gran parte del pensamiento de muchos de los abogados procesalistas. Decía Niceto Alcalá Zamora y Castillo que si se conjuran la desidia y la corrupción de los juzgadores, el proceso será, dentro de sus imperfecciones humanas, el más perfecto medio de administrar justicia entre los hombres. O sea, el juicio, lo más perfecto que hemos desarrollado los hombres, el proceso judicial para resolver, para impartir justicia. Eso decía Niceto Alcalá Zamora y Castillo. Dice, aunque no cerraba todo la puerta, por ejemplo, dice, dice, resulta pues que en principio, aunque luego su éxito concreto, se hace esas referencias, dice, si no hubiera corrupción, si no hubiera desidia de los servidores públicos, pues sí sería la forma más perfecta. Y aquí lo reitera el propio Niceto Alcalá Zamora y Castillo, que es maestro, es un transterrado español en México, y también vivió en Argentina, maestro de los grandes procesalistas mexicanos, entre ellos también don Sergio García Ramírez, José Ovalle Favela, Santiago Oñate Laborde. Él dedica su libro de ensayo sobre el proceso a sus alumnos mexicanos, a Sergio García Ramírez, a Santiago Oñate Laborde, Ovalle Favela, se me olvida el nombre del otro, pero son los grandes procesalistas que hacen la Escuela de Derecho Procesal Mexicano. Y dice, resulta pues que en principio, aunque luego su éxito concreto dependa de otros muchos factores, organización judicial y política, nivel ético de los profesionales forenses, eficiencia de la legislación procesal
etcétera, el proceso se presenta como el medio que mayores probabilidades ofrece de adoptar la solución justa y pacífica al conflicto, pero para que el proceso rinda sus frutos, es preciso que ese tercero imparcial sea más fuerte que las partes entre sí enfrentadas, para que llegando el caso pueda imponer su voluntad coactivamente frente a todo intento de desobediencia o levantamiento que de ellas provengan. Entonces, lo ha dicho Entelman, pues es, en sí mismo el juicio es una forma violenta de resolver conflictos, y también dice Entelman, no hay familia, no hay socios, no hay personas que salgan ilesas de un proceso judicial. Es una forma severa, violenta de resolver los conflictos. El propio Ministerio de Alcalá, el proceso no debe obstinarse en monopolizar la composición de los litigios, porque aparte de que resultaría vano empeño, ello se traduciría en un enorme aumento de gastos judiciales, un terrible congestionamiento de los tribunales que redundaría en su descrédito. Debe, pues, contentarse con encerrar la autodefensa dentro de linderos en que no sea peligrosa para la paz social, es decir, la violencia, la autodefensa, y con encuadrar la autocomposición, donde estaría la mediación, la conciliación, de tal modo que se eviten sus degeneraciones claudicantes, pero sin intentar acabar a rajatabla con ambas, es decir, hay que tolerarlas, y en algún otro momento dice, ante la impotencia de un Estado que no le puede dar un juicio oral a cada caso, hay que tolerar algunas figuras premodernas, arcaicas, como el arbitraje y la mediación, decía él. Entonces, pues así cuesta arriba fue el camino, pero poco a poco se ha ido abriendo paso, porque se ha demostrado que, porque a los abogados les cuesta mucho trabajo, por ejemplo, Carneluti dice, a ver, ¿cómo está eso de que demandas y luego te desistes? Hay una negociación atrás. ¿Y cómo es eso de que te demandan y te allanas, concedes todo? Eso se necesitaría ser un santo, dice. Es un santo, y Niceo Samuel Castillo son formas claudicantes. Claudican y siempre el hilo se revienta por lo más delgado, por el contendiente más débil en el proceso, es el que acaba cediendo. Y es la sospecha que tienen los procedimientos sobre los métodos alternos. Hoy es que el pez gordo se come al pez chico, tiene que haber un juez que cheque la equidad, y poco a poco se ha ido abriendo paso la figura de los métodos alternos. El método alterno contempla, el método alterno se ha ido abriendo paso y ahora ya es una realidad y es esta va a ser la parte que más les va a gustar de mi presentación, no sé por qué sea muy interesante, sino porque es la última. Entonces es ya parte del método alterno. La visión, primero, el método alterno es una visión más amplia. Los abogados nos hemos encerrado en ver la controversia legal. Incluso la ley de mecanismos alternativos es Ley General de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias. Y el conflicto es más amplio que una controversia. Como vamos a comentar ahorita, solo el 40% de un conflicto es legal. El 60% no es legal. Tiene que ver con necesidades, con intereses de las partes, con sus expectativas, con sus percepciones, y eso no es jurídico. La reducción de los costos de transacción, el teorema de Coase, la justicia que quería Coase puede ser la del método alterno, la flexibilidad, la creatividad, la descentralización de la solución. Ahí también ya en el documento escrito cito varias resoluciones de la Corte Interamericana, sobre todo en temas de violencia en querellas agrarias en algunos países de Sudamérica que se han documentado o que se han analizado por la Corte Interamericana. Y la Corte Interamericana, en el caso de una comunidad en Perú, lo que da la sentencia es que se haga procesos locales de justicia en el entorno comunitario, y que vayan especialistas, antropólogos, no solo abogados, a resolverlo. Y me acuerdo mucho de Eleanor Armstrong, que decía, entre más descentralizado sea la solución del conflicto, más adecuada va a ser la solución. Ella, y también en mediación se dice, no hay mayor experto en un conflicto que el que lo está padeciendo. Entonces, dicen en mi pueblo que nadie sabe lo que trae el costal más que el que lo va cargando. Entonces, las personas involucradas en el conflicto le han dedicado 2, 3 noches de insomnio a ese conflicto,
Por eso cuando llega el momento de aportar soluciones, tienen ya muchas ideas. Y hay personas en los juicios que analizó la Corte Interamericana que no han perdido 2, 3 noches de insomnio, han perdido 2, 3 hijos, 2, 3 en querellas entre grupos que están disputándose recursos naturales. Era el caso que documentó Elinor Ostrom en el País Vasco, donde incluso ya había habido asesinatos porque había escasez de agua, era muy escasa el agua en una comunidad agropecuaria, y el problema pues, era la lucha por el agua. De pronto, de manera mafiosa, se ven apropiados del pozo unos cuantos y los demás habían sido incluso desplazados. Cuando si desde una forma centralista se lanza una ley y se trata de resolver, y Elinor Ostrom documentó que se hizo una labor entre los 40 productores y llegaron a una solución muy ingeniosa, porque ellos estaban ahí donde era el conflicto, y ellos resolvieron que la llave de la bomba o la combinación lo tuviera solo una persona, un productor, y cada ciclo agrícola, eran 3 ciclos al año, fuera otro de los 40 productores el que tuviera la llave de la bomba. Y la condición era que el último predio que recibía agua en cada periodo de riego era el suyo. Entonces era el más interesado en que fuera equitativo. Entonces se les ocurrió eso. Entonces, y se acabaron 2 generaciones de conflictos, y al siguiente le tocaba a otro la llave, y él era el que vigilaba que se le diera 15 minutos a este predio, 15 minutos a este otro, porque el último que le iba a tocar era el suyo, y si no se distribuía el agua equitativamente, no iba a alcanzar el suyo. Entonces, y así se resolvió entonces, y no se le ocurrió a un magistrado, no se le ocurrió a un juez, se le ocurrió a la propia comunidad. Entonces, este tipo y que es lo que en este caso de Perú recomienda la Corte, es que vayan al lugar, que se participen todos los miembros de la comunidad. Entonces esa es la descentralización de la solución que da Ostrom. Muy brevemente, suelo usar mucho analogía del iceberg. La controversia legal es lo que está arriba de la superficie, lo legal, lo que el 90% de los abogados está el 90% del tiempo, y lo que ven los métodos alternos es lo de abajo, las necesidades de las personas, sus emociones. Yo digo que yo fui educado, formado como abogado del siglo pasado, entonces a mí mis maestros me enseñaron lo que decía Aristóteles, ¿no? Él decía, el derecho es la razón desprovista de pasión, objetiva, racional, predecible. Y esto se debe a que el filósofo de este gira, Aristóteles, nunca litigó en materia familiar, sino sería muy distinta que es el litigio familiar, y lo menos racional, lo menos objetivo, lo menos predecible, es visceral, es emotivo y es irracional, ¿no? Entonces, John Elster, cuando habla de la racionalidad limitada, es que somos irracionales. Entonces, cuando sabemos que tarde o temprano vamos a ser irracionales, más vale tomar medidas institucionales para tomar en cuenta esto, que no somos plenamente racionales, y el mediador, el 80% de la formación del mediador es lograr que las personas se sientan en un entorno confidencial y en un entorno seguro para expresar sus necesidades, y aquí tenemos una mediadora, y bueno, varios mediadores certificados, tienen la posibilidad de, el mediador, de que la persona exprese su necesidad en un entorno seguro, confidencial, y garantizar que la otra parte lo reciba con empatía, o inducir a la otra parte a recibirlo con empatía, y en cuanto hay empatía se despresuriza el conflicto y ya se da el avance en la solución del conflicto. Entonces, por eso es tan importante. Familias que llegan deshechas, en 2 horas de una sesión de mediación pueden encontrar una viabilidad. Regresamos para comentar también en el tema del teorema de Coase. Dice Coase, si las partes pudieran negociar libremente entre ellas, y es uno de los 2 abogados que ha ganado el Premio Nobel de Economía, Ronald Coase, dijo en el 81, si las partes pudieran negociar libremente entre ellas sin incurrir en costos de transacción, ellos solos llegarán automáticamente al resultado más eficiente. Y dice, independientemente de lo que diga la ley, dice, independientemente de quién asigne los derechos de propiedad, pues, podemos implicar así, independientemente de lo que diga la ley. Y me ha tocado en el IJA ver muchos casos en el que se llegan a soluciones
sin fundamento legal, pero que llevan paz a las familias. Un caso muy brevemente de una pareja, llegan a un divorcio por mutuo consentimiento, ella renuncia a alimentos, pero a los 8 meses llega y pide un aumento del 85% de los alimentos, pasar de 8,000 a 15,000 pesos. El abogado le asesora a la expareja, dice, oye, tenía que demostrar cómo las necesidades de un niño, que eran los 8,000 pesos, aumentaron tanto en 8 meses como para duplicarla. Te lo tiene que demostrar. Y ya en un entorno pero conste para atrás, no hay para, no veo. Sí, para. No, no es el de allá. Ok. Es para acá. Perdón. Bueno, si no, está, a ver. Sí, bueno, volviendo un poco al iceberg. Entonces, el abogado está opinando desde el iceberg. ¿Qué te pide la ley? El abogado litigante ve qué te pide la ley. No estoy yendo ahí para... Se fue para adelante. Sí, bueno, si no, ahorita sí. Aquí se ven. Bueno, pero entonces el abogado piensa desde el iceberg. El abogado ve lo que te dice la ley. El mediador ve lo que escucha, lo que dicen las personas. El abogado ve lo que le pide la ley para que proceda a una acción y el mediador ve lo que necesitan esas personas para superar y llegar a su problema y llegar a un convenio. Entonces, ya en la mediación dice ella, oye, tú sabes, duró nuestro matrimonio 10 años. Los primeros 2 yo trabajé de tiempo completo para que tú pudieras, con un trabajo de medio tiempo, terminar tus estudios profesionales. Ya después tuvimos a nuestro bebé. Tú no me obligaste, yo lo decidí, te lo pedí, que me quise dedicar a nuestro bebé. Dejé de trabajar y pues lamentablemente ahora tuvimos nuestro divorcio. Regreso al campo laboral. El último cheque que yo recibí hace 8 años de mi último trabajo era de 20,000 pesos al mes. Y ahora que regreso, pues está muy complicada la situación. Mi empresa, donde yo trabajaba, ya se fue a Querétaro. Me perdí de 7, 8 años de experiencia laboral, de nuevos programas de computación que el caso es que me coloqué con una ex colaboradora mía, ahora soy su asistente y estoy ganando 8,000 al mes. Entonces, yo sé, soy capaz, tengo posgrado, voy a ir, pero ahorita no me alcanza y me quedé con la hipoteca. Entonces, sale el ex esposo, le comenta a su abogado y dice, ella renunció a alimentos, te lo dije, o sea, pues estaba muy triste su caso, ¿no? Que a ver si se lo compran en la Rosa de Guadalupe, pero jurídicamente no tiene fundamento, no te pueden obligar. Entonces él regresa, pero él regresa con la carga de la narración, es cierto, me ayudó a acabar mis estudios, es una excelente madre, ahora me duele que ahora regrese a trabajar porque sé que lo cuida la abuelita y a veces lo dejan en guardería, me duele eso porque perdí una mamá de tiempo completo, y pues la ley no me obliga, pero no te voy a dar los 15, pero aunque sea, déjame darte 2 más. No tengo, no 8, sino 10. Si no, es que, oye, sí tengo, si me quedé con la hipoteca, sí. Tú te quedaste con la hipoteca, pero yo me salí a rentar. Entonces yo también la tengo complicada. Acabo de comprar un vehículo. Entonces, dame 12. Dice, no, 11. Bueno, está bien, me parece bien. Te agradezco la disposición. Y llegan, acuerdan 11. Y sale, obviamente, y el abogado lo regaña. Te dije que no procedías, no procede, legalmente no procede, pero lleva paz y cada quien llega con su historia, y ahí es un acuerdo que se va a cumplir. Y volviendo al iceberg, si ese caso se hubiera llevado a un juzgado, el abogado no iba a decir, oye, es que él ayudó a trabajar, ayudó a tener sus estudios, eso es irrelevante. Dice Cadenero que son cláusulas jurídicamente irrelevantes. O sea, el legislador no le da relevancia a estas cuestiones porque ella renunció a alimentos. Entonces, pero para el derecho no es relevante, porque para esa familia o lo que queda de esa familia es muy relevante. Entonces, ese es el poder de la mediación. Por eso creo que se parece mucho a lo que dice Coase, porque independientemente de lo que dice la ley, ellos llegaron a un acuerdo
si se hubiera ido a tribunales, hubieran tenido que mentir, que es, no creo que sea muy frecuente en los tribunales en Latinoamérica, pero a veces se miente. Entonces, ¿qué tendrían que decir? No, ¿sabes qué? Como no es viable, mi argumento es jurídicamente irrelevante, el de la señora, va a tener que decir otra cosa, va a tener que decir, es que nuestro hijo es un niño genio, tiene que ir 3 veces por semana común a clases de matemáticas, a hacer un campamento con seres superdotados para desarrollar su potencial, y por eso necesitó 7,000 pesos más de manutención. O si tiene menos ética y no sé cómo se puede decir, pero puede decir, tiene un diagnóstico nuestro hijo médico, tiene que enfrentar un tratamiento de 7,000 pesos al mes de medicamentos. O sea, tienen que forzar la hipótesis de los hechos a la hipótesis jurídica, porque lo tenemos que arreglar arriba del iceberg. Entonces, va a ser una mentira, el juez va a citar a peritos, otra vez como las partes, después de mucho debate puede decir que diga, pues la necesidad de las personas se comprobó relativamente, la capacidad de pago del señor no es suficiente, y el juez puede decir que sean 11,000 pesos, la misma solución, pero impuesta por el juez, no va a llevar paz a esa familia, porque la señora va a decir, ni porque lo ayudó a acabar sus estudios, a todas esas necesidades que no pudo decir en el juicio, se quedan ahí macerando ese resentimiento. Lo ayudé a terminar su carrera, qué ingrato, es un desgraciado, y empiezan, y él también dice, oye, pues quiero mucho a mi hijo, pero pues yo lo veo todo el día en la tablet, ¿cuál niño genio? O sea, lo quiero mucho y todo. Entonces se siente engañado, solo de unos 11,000 pesos, pero esos no se van a cumplir. Le va a diferir, ella se va a tomar revancha con la convivencia. Entonces, es una sentencia impuesta por un tercero que no conoce el conflicto, y además, las partes no escriben sus demandas, las escriben sus abogados, ni las contrarias tampoco, escriben las personas, escriben sus abogados con la estrategia de arriba del iceberg. Entonces, por eso es tan potente el método alterno. Y la lámina que va a ser en Jalisco, el 31% de las resoluciones judiciales ya son de convenio, se logran abajo del iceberg. Todavía el 71%, el 69% siguen siendo resoluciones de los jueces. Sí, y además hacemos una encuesta de satisfacción de usuarios, y tenemos de 1 a 5, donde 1 es muy mal y 5 es muy bien, cómo te atendieron las personas de atención del personal de orientación. 4.96 es una satisfacción de usuarios del 99.2%. Ni los... Ahí está. Sí, la que sigue. La que estaba... No, ya te pasó. Adelante. Esa mera. Entonces decíamos, bueno, Jalisco es el primer lugar nacional. El 31% de las resoluciones judiciales son convenios de mediación, mientras que el 69.2% restante son resoluciones, sobreseimientos y acumulaciones de los jueces. Y a nivel nacional es el 7%. Entonces, en ese sentido, va avanzando la justicia alternativa. Decíamos, la satisfacción de los usuarios es muy alta. El 96% de los encuestados de los usuarios del IJA recomienda la mediación como la mejor forma de resolver conflictos. Y bueno, ya está avanzando en la jurisprudencia, se le da la misma jerarquía del acceso a la justicia y de la justicia alternativa, y esta que va a ser la que más les va a gustar, bueno, es la exposición de motivos de la reforma del 2017 al artículo 17, que establece que las partes se privilegiará la solución del conflicto por encima de las formalidades procesales, que ya se le da, ya desde el 2008 estaba en la Constitución, aunque en un país federal como el nuestro, desde 1997 hay la primera ley de justicia alternativa. Además, aunque los métodos autocompositivos son anteriores a la jurisdicción, desde que hay humanidad hay conflictos, entonces siempre ha habido formas de resolver los conflictos, porque incluso ni existían los jueces. Pero hace 6 siglos la justicia, el Estado, le expropió el conflicto a las personas. Dijo, ahora este tercero
y con un lenguaje cada vez más complicado y especializado, que vas a necesitar un abogado para entender y defenderte. Hace 6 siglos se expropió el conflicto y ahora las partes lo recuperan. También los abogados con temor, el propio Instituto Alcalá Zamora y Castillo dice, el juez está sobre las partes, el mediador está infrapartes, está abajo de las partes, ¿sí? El protagonista son las partes, los que resuelven su conflicto, porque ellos son los que mejor lo conocen y es un facilitador de la comunicación el mediador. La exposición de motivos cita la Convención Americana sobre Derechos Humanos, solo se considera efectivo si es idóneo para proteger la situación jurídica infringida y dar resultado o respuestas, y que no se opte por la resolución más sencilla o rápida, sino por el estudio que clausure efectivamente la controversia y la aplicación del derecho sustancial. Y así todos los criterios jurisprudenciales aquí en México han ido avanzando, y también la Corte Interamericana ya le da un rango de una forma efectiva de resolver conflictos. Se habla todavía de un recurso, el método alterno como un recurso efectivo, es sencillo, pero voy a hacer una aclaración sí, muy importante. Reúne los métodos alternos el recurso efectivo, sencillo y rápido, pero una aclaración muy fundamental es el método alterno de solución de conflictos son una forma eficaz de satisfacer los requisitos de un recurso idóneo para el derecho humano al acceso a la justicia. Sí hay que decir, sin embargo, no es el recurso idóneo, el método alterno, para la protección de los derechos fundamentales. Esa solamente debe tener un alcance de los jueces que tienen esta labor de ponderación. Nos llegó, y es lo último ya que digo, es un caso en el instituto que nos referían, oye, es una mediación, es un arrendamiento, eran 3 arrendamientos de vientre, y aquí la persona que arrenda su vientre viene a renunciar libremente a su derecho a la maternidad sobre el resultado de la gestación. Pues no es un derecho transigible, ¿no? Y eso no se puede hacer ante un mediador. Eso, si hay una disputa posteriormente, tiene que ser un juez el que pondere el derecho a la afiliación y el derecho pues, a quien rentó ese útero, y eso no lo puede resolver. Eso sí, entonces, sí, el método alterno es muy potente para el acceso a la justicia. Personas, pagaré de 4,000 pesos para quien está en la sierra, y ahí tenemos centros de mediación municipal. Es un instrumento muy poderoso para el artículo 8º de la Constitución, no para la protección de los derechos fundamentales. Ahí seguirá siendo, y es una aclaración pertinente, sigue siendo el imperio de la judicatura la vía más adecuada. Entonces, había todavía un análisis de las tipologías de cuándo es más eficiente el método alterno y cuándo no, pero pues ya por el tiempo, pero sí hacer esa precisión, que el recurso es idóneo, el recurso, el método alterno para el acceso a la justicia. La piedra que desestimaban los constructores jurídicos de Niceto Alcalá, Zamora y Castillo hace 90 años, ahora puede ser la piedra de toque del acceso a la justicia y la sed de justicia que tanto hay en nuestra región, pero con esta especificación que para los derechos fundamentales la vía judicial seguirá siendo la que ponga las fronteras en la expansión de los derechos humanos. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, si quieren hacer preguntas de parte del público asistente aquí, también tenemos 3 preguntas en el Facebook. No sé si queremos primero empezar aquí con el público asistente, o me arranco con alguna de las de Facebook, si te parece. Bien, ¿sí? Bueno. En primer lugar nos expone Teresa Valencia Gallardo, de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Dice, buenas noches, cuando hablamos de seguridad humana, ¿podemos incluir medidas preventivas? Bueno, la seguridad humana, en su concepto, es reducir la vulnerabilidad, es decir, la seguridad ciudadana habla de victimización, y la seguridad humana establece reducir vulnerabilidad, es decir, y sí, en ese sentido es preventivo. Puede más Irving Waller 1 kilo de prevención que 1 tonelada de castigo. Entonces sí,
el tener un medio ambiente sano, un desarrollo urbano ordenado, es preventivo a generar trampas de violencia, generar este tipo de ámbitos, tener un ámbito adecuado para la seguridad, la integridad física. Entonces, sí, para buenos servicios de salud, buenos servicios de educación, todos ellos militan a despresurizar, lo que decía al principio de don Sergio García Ramírez, no le pidas a la justicia penal que haga lo que no hace la justicia social. Entonces, en la medida que reduce vulnerabilidades, es altamente preventiva, y también lo que decíamos, el enfoque terapéutico de reducir las vulnerabilidades. Gracias, doctor. También nos hace otra pregunta una compañera, me imagino que también de Colombia. Justamente ahorita que estabas hablando de la mediación como mejor método para la resolución o como un método de resolución de casos de violaciones a derechos humanos en colectividades. Nos pregunta ella qué tanto se ha utilizado el sistema interamericano para la justicia restaurativa en Colombia, en el caso de Colombia. Bueno, sé que sobre todo en temas de justicia transicional, sí, hay las resoluciones o las medidas cautelares de la Comisión Interamericana o de la Corte Interamericana es tratar de, cuando son temas agrarios, comunitarios, sí, y acudir a la comunidad. Se dan estas figuras que se vayan y de grupos interdisciplinarios, medidas cautelares en temas de desplazados. Entonces, sí, el enfoque restaurativo cada vez gana más terreno, y bueno, en Colombia lo saben muy bien por el tema de la justicia transicional, que estas formas, el derecho a la verdad, el derecho, también hay el derecho al olvido, ¿no? Entonces, en la expansión de los derechos humanos, sí, cada vez más el enfoque restaurativo está ganando espacio, y así como se expanden los derechos humanos también, antes la justicia terapéutica era solamente en materia penal, ahora ya hay justicia o enfoque terapéutico, se llama, en materia familiar, enfoque terapéutico en materia comunitaria, así como había justicia restaurativa penal, y ahora hay justicia restaurativa en materia familiar. Y nos va a venir a dar una conferencia Raúl Calvo Soler, mediador español avecindado en Argentina, en nuestro Congreso Internacional en Guadalajara del 22 al 26 de septiembre, Congreso Internacional de Métodos Alternos de Solución de Conflictos, sobre justicia restaurativa en la empresa. También las relaciones donde pasamos a veces más tiempo en el trabajo que en la casa, entonces también hay justicia restaurativa incluso en la empresa. Entonces, sí. Muchas gracias, Sí. doctor. De los que están presentes, ¿quisiera alguien hacer alguna pregunta? Entonces me voy con la tercera pregunta que nos hicieron por acá, que tiene que ver también con temas medioambientales, o sea que está bien interesante. A ver cómo puedo bajar a ella. Ahí está. Por aquí dice, dentro de los derechos a un medio ambiente sano está inscrito el derecho climático, que versa sobre las emisiones de gases de efecto invernadero. Los mecanismos alternos podrían utilizarse a esta escala, dado que los sujetos del derecho son estados-nación o grandes transnacionales. Ahí perdí el comentario. O grandes transnacionales, o su operacionalización en el territorio, en municipios, estados, dependiendo del tipo de giro de la empresa o sector. Bueno, siempre hay un elemento fundamental. Si hay una negociación, hay también en tema de derechos difusos, también es de difícil concreción. También hay a lo mejor el tema, debe haber una revisión judicial al respecto, pero sí, sobre todo cuando son negociaciones con transnacionales, siempre tiene que estar la posibilidad de hacerlo ejecutar coactivamente los acuerdos, pero como un medio de llegar a un acuerdo, las mediaciones son poderosas. Cada vez se usa más.
pero podría darme alguna referencia que influencia en la forma de comunicar problemas y las referencias de términos. Sí, bueno, el término no es la tarea de los bienes comunes. Ahora, y luego también hay otra, y hay casos que bueno, son lo que se refiere hay incluso instrumentos sobre la aplicación de nuevos alternos durante la investigación o durante la instrumentación de soluciones y también en el paso a algunos casos puedo mandarles un par de unos 5 o 6 que se están en la y algunos que puedo ver en materia agraria sería Estamos teniendo problemas de conexión. Por ejemplo, para determinar pero bueno, que se haya tomado algo acá era el reconocimiento del país y no podemos son los 30% de los volúmenes del país. Sí, están diciendo los ámbitos. Y lo que yo considero que es primero que nuestra ley contempla la mediación privada. Hay 15 estados en modo de mediación privada, hay un centro de mediación que vale la pena decir el estado, por si hay ejemplo, donde son 7 sectores públicos, todo el centro de mediación del estado. Hay solo 226 edificios en las 2 regiones del estado. Entonces, eso es una buena relación. Entonces, el tema de. Entonces, en ese estado que además no hay mediación privada, lo que tú haces, digo, todo para hacer lo que haces con nuestros compañeros en de ese estado, que al año viene 306. No es mal, pero tenemos 4 niveles. Y son de dar servicio a la mitad de los casos en materia penal y los otros en materia del estado. Entonces, esa es la relación privada, el 85% de los privados, ya la ley final que vamos a tratar contempla estructurar apoyos para todo el país, pues Estados están resistiendo, de hecho, hay dos valoraciones para 180 días, la ley que tiene 10 años, todavía están establecidos en comunidades, todavía se muchos más, aquí tenemos responsabilidad de los emprendedores. Otra, no está mucho la frío, los también, en otras declaraciones de una competencia, dice el juez, decide que luego de después de actuario, después como un aplicador de juez secretario, y en los 13 años de esta carrera judicial, nombraron juez que está autorizado por la sociedad. Tienes curso de pacientes series de sentimiento, o también, lo decimos, es una mediación de los medios. Porque la reforma de todos están gastando citados por ley, no se están, y no se tiene simulación, no se puede quitar, entonces, tiene que ser usted A, es garanticen A, B, C y D,
que no llevan a ojo cerrado entonces cuando los jueces empezaron a ejecutar y se hizo eficaz, pues los abogados se vinieron todos, bueno, no todos, pero una gran cantidad a Lija. Entonces, el apoyo de los jueces, la confianza también del legislativo que nos ha dado más presupuesto y también la facultad en divorcio por mutuo consentimiento. Solo Sonora y Jalisco vemos divorcio por mutuo consentimiento en justicia alternativa. Entonces, esa es esa situación y que ya ha avanzado mucho también la cultura de la mediación en Jalisco. Entonces, creo que es a eso a lo que se debe. Y también el apoyo de los municipios. Tenemos 55 centros municipales. Entre los 55 generan 1,042 convenios al año. Suenan pocos respecto a los 35,000 de Jalisco, pero son más que 9 estados. Colima tiene 800 convenios al año, Oaxaca tiene 302 convenios al año, San Luis Potosí 268, Guerrero, Sinaloa 480. Entonces, realmente, y los municipios, por cada convenio que nos llevan a elevar a sentencia, civiles, familiares, mercantiles, hay al menos 5 o 7 comunitarios, que eso no nos llegan porque son de inmediato cumplimiento o de acuerdos morales. Entonces, de esos 35,000 convenios, creo que hay otros 4 o 5,000 que, como son de inmediato cumplimiento, no se tienen que elevar a sentencia. Me debías 5,000 pesos, me los pagaste, ya para que lo llevamos a Lija. Y hay como otros 35,000, al menos, comunitarios. Entonces, que es la cifra negra del conflicto que aporta mucho la pacificación. Sí. Muchas gracias, doctora. Sí. Sí. Bueno, muchas gracias, sí. doctor Cepeda. La verdad es que es súper interesante ver este vínculo con el derecho internacional, ¿no? Particularmente de los más. Sí. Yo revisando un poco el informe y las cifras sobre la justicia penal, ¿no? El informe que presentó México Evalúa, ¿no? En un país como México, donde la impunidad es muy alta, veía esto de las cifras de cómo efectivamente el 30% de los casos que se procesan están siendo resueltos por medio de los MAC y el otro el 6% en fiscalía, ¿no? Algo así. Entonces, realmente me llama mucho la atención sobre esos casos. ¿Cuáles son esos casos? Y efectivamente, supongo que debe de haber ahí un conflicto en todo caso con el Poder Judicial, con los jueces, ya lo platicaba muy bien, pero sí me llamaba mucho la atención cómo entran estos medios alternos o todo el método, digamos, para de alguna forma empezar a disminuir pues esos números de impunidad en el sistema penal, ¿no? Dado que, pues como vemos todavía la cifra, pues es altísima, ¿no? Sí. La otra pregunta, de una vez aprovechando ya. Sí, le puedo poner el móvil porque sí, digo, cuando yo lo veo. No se escucha. Para la conexión de Facebook. Pero no sé si estamos en Facebook todavía. Sí, ok, ya seguimos, ya regresamos. Ok, sí, perfecto. Porque yo estoy a veces filmando y no se escucha nada. No se escucha la pregunta y entonces, pero. Bueno, y algo que me interesó mucho fue esta perspectiva que hablabas de la justicia social y efectivamente, ¿no? Desigualdad social, pues implica desigualdad jurídica. Y yo pensaba mucho particularmente en los casos donde vemos que comunidades como las indígenas o los pueblos indígenas son los que enfrentan, ¿no? Estas desigualdades mucho más agudas, entre otros, ¿no? Entre otras poblaciones vulnerables, pero pensaba si había habido casos, ¿no? Si habían ustedes ya enfrentado a este tipo de casos en donde realmente se les garantiza sus derechos a estas comunidades, ¿no? Como si ha habido casos, si ha entrado en la discusión también dentro de los más este tipo de cuestiones. Y especialmente porque, bueno, lo que vemos es que en el sistema penal, pues, difícilmente cuentan con los intérpretes, o sea, a veces le dicen, mejor ni digas que eres indígena, porque eso en lugar de que haya una resolución más rápida, te va a complicar todo el proceso. Entonces, o sea, parece que va todo en contra, ¿no? De la comunidad o de la persona. Y la última es que también quería ver si nos podías hablar un poco más de estos mecanismos restaurativos en los, si lo entendí bien, de los casos, ¿no? Que están
en las resoluciones de la Corte Interamericana. Ujú. Hablabas de eso, entonces un poco si nos puedes explicar un poco más de eso. Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Tratando de ser breve. Bueno, en materia penal, sí, la legislación en México, el artículo 187 del Código Nacional de Procedimientos Penales, contempla qué delitos sí se pueden mediar, porque la mediación penal que incluso pues, los doctrinistas del método alterno refieren que es algo muy meramente de negociación, reparar el daño, cuantificarlo, repararlo. En eso consiste la mediación penal. Y algo adicional es introducir enfoques restaurativos, ¿no? Cuando se logra también algunos avances, si no en la reconciliación, al menos en que ayudar al proceso de duelo cuando hay una pérdida o al proceso de la culpa. Pues en materia penal, sí, de las promesas del sistema acusatorio era la mínima intervención penal, que de pronto también algunos críticos del método alterno en materia penal, el propio doctor Sergio García Ramírez, él decía, a ver, decían, de mínima cuantía o son la facultad de no investigar o el criterio de oportunidad por ser un acto irrelevante, ¿no? Bueno, sí es irrelevante porque lo tienes como delito. Decía, entonces mejor descriminaliza lo que consideres que no es delito, como un poco se hizo aquí en Jalisco con los accidentes de tráfico, ¿no? Cuando no hay lesiones ya es un tema de negociación de la reparación del daño civil, ya no se criminaliza. Y sí, y en materia penal, entonces, los 187 son los delitos culposos, accidentes, lesiones culposas, homicidio culposo, los patrimoniales no violentos, también se resuelven por mediación, y la apuesta del sistema acusatorio era que el 30-35% de los casos de las carpetas de investigación se resolvieran por mecanismos alternativos. Y todavía, efectivamente, como dices, son 112,000 los asuntos, las carpetas de investigación que se resuelven en método alterno. Creo que el promedio nacional, sí, como dices, del 6-7%, que bueno, ahí son estos 112,000, 130,000 asuntos al año. Jalisco llegó a ser de los que más, de 13,000 casos al año, pero todavía habría mucho potencial porque podrían ser fácilmente 300,000. Entonces, se falta mucho desarrollar el potencial o, como en Jalisco, descriminalizarlos. Y a nivel, ya en el juicio, son los mismos delitos. O sea, son los delitos. Entonces, realmente, aunque, y me da mucho gusto que, bueno, que todavía apenas son 7,000 casos los que ya en juicio se resuelve. Y qué bueno porque si son esos casos pueden haberse resuelto una averiguación previa. Sí, porque son los mismos delitos. O sea, culposos, si llegaron hasta allá, no es una buena noticia que fueran, si son acá 106,000 y acá fueran 70,000, sería una mala noticia, porque si no, eso los pudiste haber resuelto acá. Ya fue un dispendio de recursos y una sobrecriminalización de los protagonistas. Sí, la idea es que todos, en la mayoría, sean en carpeta de investigación y los otros De hecho, hay algún estado donde muchos de los casos de los juzgados se resuelven por acuerdo reparatorio. Entonces, de política criminal es una mala noticia, porque quiere decir que los ministerios públicos les están poniendo cuotas de consignación, de judicialización. Entonces dicen, no, de que se le agarren acá a que yo cumpla mi cuota de judicialización, los judicializo y que se arreglen allá. Entonces, sí, y como funciona ya es que el juez los canaliza al DIJ. El juez no los canaliza y ya, y cuando se cumple el acuerdo reparatorio, él extingue la acción penal. Pues ahí, y el tema de desigualdad social, sí, pues los métodos alternos son muy importantes porque logran bajar el umbral de acceso a la justicia. En una investigación que hizo Ana Laura Magaloni y Laida Negrete, mostró que menos del 6% de los asuntos en juicio eran de menos de 10,000 pesos. O sea que no vale la pena irse a pelear por algo de menos de 10,000 pesos. En el IGE hemos tenido asuntos de 350 pesos. También hemos tenido de 900 millones de pesos, pero hemos tenido casos de 350, y como es gratuito, entonces los costos, el umbral baja. Y de los indígenas, sí, tenemos mediadores en Colotlán, por ejemplo, Huirráricas, y tenemos 4, no en el IJA, pero que han tomado el diplomado 4 Huirráricas. Y cuando vamos, hay un centro en Bolaños, un centro municipal en Bolaños, o en el Centro Universitario del Norte, o en la estación en Colotlán,
cuando me ha tocado, fuimos a Huejuquilla el Alto, en lo más alto del estado. Sí, uno dice los deditos del estado y ya nos aclaró, no, es la corona del estado. Entonces, decirlo, en Huejuquilla el Alto, nos decían estas personas wixárikas, dicen, no, y es que la verdad, así es la justicia con nosotros. O sea, así son el método alterno. Yo cuando estudié métodos alternos, pues así lo hacemos allá. A ver, ¿tú qué opinas de esto? ¿Asumes la vergüenza de lo que lo hizo tu familiar? Que allá también son comunitarios. Entonces, sí, y es muy importante. En Hidalgo tienen un proyecto de mediación indígena, donde son en su propia lengua. Acá sí tenemos en la zona ya más central, no tenemos, sí tenemos ubicados los intérpretes, pero no tenemos mediadores de otomís o nahuas, no los tenemos, pero sí tenemos ubicados y el método alterno entonces, sí es mucho más cercano y mucho más accesible y empodera a las personas. O sea, en el tema de desigualdad, las personas liberan todo su potencial y como ellos aportan la respuesta y es bien recibida y además queda y se eleva sentencia, creo que es en ese sentido muy... Y el tema restaurativo en materia penal, me decías, o en materia... de la Corte Interamericana, sí, no sé si lo entendí. Sí, que lo que muchas de las sentencias, y no encontré además no sé cómo se pronuncia, Zaguaya, de una comunidad en Perú, la medida es que vayan un grupo interdisciplinario, antropólogos, y que hagan procesos comunitarios, y ahí la justicia restaurativa es fundamental. Entonces, sí, muchas de las intervenciones que se hacen deben de ser con esa perspectiva, no local, comunitaria, y el método alterno muy poderoso. Y no me puedo acordar del nombre que tiene, porque hay un manual no es de mediación en temas de violaciones de derechos humanos, pero sí de procesos, de procesos para restaurativos, ¿no? Porque sí, cuando se ha cometido, cuando ha habido un daño, hay dos partes: asumir la responsabilidad de quien lo causó y el ayudarlo a procesar el duelo a la persona que sufrió la violación. Esta parte de la disculpa pública que hace un Estado es un enfoque restaurativo, ¿no? Sí, incluso aquí lo tengo en la computadora, ahorita lo checo. Que no es propiamente una mediación, pero sí que esos enfoques restaurativos o incluso esas sentencias, ¿no? Cuando estas tres otomís que habían sido acusadas de haber secuestrado 6 AFIS, y después el Estado mexicano tuvo que pedir una disculpa pública. Entonces, la secretaria de Gobernación les pidió una disculpa, y es un proceso restaurativo. O sea, el Estado te está pidiendo una disculpa, además de las indemnizaciones pecuniarias entonces es la parte de reparación del daño y el enfoque restaurativo de una disculpa. Entonces, muchas de esas medidas cautelares también, de ir a la comunidad y restablecer en la posesión, o que vayan, les den nuevamente posesión a las comunidades desplazadas y se tomen las medidas adecuadas para que no vuelvan a ser violentados, y que se les ayude en su proceso, atención psicológica, etc. Todos son enfoques terapéuticos y restaurativos. ¿Sería una atribución para el hija o ya es cargarle demasiado? Donde nos inviten vamos, pero sí, no, actualmente no tenemos, pero por ejemplo también la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco cita a las partes tratando de, alguna vez alguien por queja nos pidió modificar una parte de nuestra página, que a él pues ya nos invitaron, pues la retiramos, una fotografía, algo así que parece que no le favorecía, pero y ese era su tema. Pues bueno, hay un derecho a la identidad y a la propia autopercepción. Entonces, pues sí, entonces también se hace una negociación previa sin necesidad de llegar a una comparecencia o mucho más una recomendación. Sí. Bueno, muchas gracias, doctor Guillermo. Muy buena tu conferencia, la verdad es que te agradecemos mucho. Sumamente interesante. Y bueno, ya antes de terminar la sesión del día de hoy, quiero informarles. Tenemos en el resto del año tenemos 3 sesiones más. Como ustedes saben, este esfuerzo del Seminario Permanente en Derechos Humanos y Sostenibilidad tiene un carácter eminentemente virtual, en función de que son con 4 universidades de América Latina y España.
Entonces, básicamente las sesiones, las que vengan serán en línea por el Facebook del Colegio Jalisco. Y tendremos la siguiente, el 7 de abril del año, Inteligencia Artificial y Derechos Humanos, con el doctor Santiago Bello de la Universidad de Burgos. Después tendremos el 28 de agosto el papel de las defensorías de los derechos humanos, dependiendo de su modelo institucional, a cargo de la Universidad del Alba en Chile. Y en la última sesión del año, por parte de la Universidad Autónoma de Bucaramanga, justamente la doctora Elisa Martín, quien es la que nos hizo las preguntas, hablará de la restitución como medida de reparación a víctimas de violaciones masivas a derechos humanos en contextos transicionales. Entonces, bueno, pues la invitación abierta para todas y todos ustedes para que nos puedan acompañar en las siguientes sesiones. Vamos a colocar ya en las redes sociales y en la página web del colegio el cartel del año completo para que puedan también, y se les estará informando permanentemente de la siguiente sesión. Pues muchas gracias a todas por su participación.